Entonces vamos a dar inicio. Muchas gracias por la introducción. Pues entonces vamos a tratar la temática de hoy de antibióticos en infecciones intraabdominales en pediatría. Vamos a hablar no solamente de qué nos plantea la evidencia, sino también lo que nosotros mediante la epidemiología de los sitios donde prestemos servicio vamos a poder encontrar que va a direccionar el camino que va a tomar entonces todo el panorama de la antibiótico-terapia en nuestros pacientes. Entonces, iniciando pues, ¿por qué la pertinencia de la charla de hoy? Hablemos pues de que las infecciones intraabdominales pues las vamos a encontrar en todos los niveles de atención en salud y que pues dependiendo de la instauración de medidas de forma más rápida, de manera más costo efectiva, vamos a poder nosotros llegar a un diagnóstico más oportuno y así ofrecer entonces una terapia dirigida mucho más oportuna con el fin de disminuir la carga de mortalidad asociada al desarrollo de infecciones intraabdominales en los pacientes pediátricos. Obviamente resaltando pues la importancia de esta patología como impacto en lo que será la salud pública y pues que la creciente resistencia bacteriana juega en contra de nosotros y la pertinencia o el uso que le damos entonces a los antibióticos en las diferentes infecciones intraabdominales. Entonces, el contenido de la charla del día de hoy, pues vamos a ver que vamos a pasar por todo este espectro de detalles a lo largo de la charla y que pues en compañía del grupo de infectología a cargo pues del doctor Felipe Gutiérrez vamos a poder entonces ahondar un poco más y resolver las dudas que tengamos acerca de los diferentes estatutos aquí presentados. Entonces vamos a ver inicialmente pues lo que serán las definiciones de lo que implican las infecciones intraabdominales. Aquí las podemos ver en la diapositiva desglosadas, lo que serán las infecciones intraabdominales como aquella multiplicación bacteriana a nivel de la pared de una víscera hueca o a nivel de un órgano intraabdominal y que dependiendo entonces del grado de afectación, del tiempo de desarrollo, etcétera, podremos hablar entonces de aquellas que son complicadas o aquellas que son asociadas al cuidado de la salud y que por ende pues así dependerá el manejo que nosotros le prestemos. También hablar acerca de las peritonitis, si bien pues de acuerdo a su etiología o a su temporalidad, también hablar de peritonitis primaria, secundaria y terciaria, que las definiciones pues las tenemos aquí estipuladas en la diapositiva. La epidemiología entonces, vamos a ver que pues realmente la morbimortalidad asociada a las infecciones intraabdominales, como les decía inicialmente, pues cobra una repercusión en la salud pública muy importante porque vamos a ver que hay muchos factores que retrasan la instauración de manejo antibiótico y pues de toda la terapéutica que pues lo que va entonces es a generar mayores comorbilidades, mayor impacto pues en la salud de nuestro paciente y que tenemos que tener en cuenta que no solamente la pertinencia con la que nosotros administremos los antibióticos, sino también ciertos factores de nuestros pacientes van a tener un impacto sobre toda su evolución, las comorbilidades que pueda tener, la expectancia en su vida, que si bien lo relacionamos más un poco con los adultos, pues también vemos que se va a asociar con todo el desarrollo de estas patologías, la limitación que tienen los pacientes para el acceso a la salud, los diferentes estadios infecciosos en los cuales o estadios de gravedad en los cuales los pacientes van a llegar a nuestro centro de salud y que pues también tengamos una iniciación inapropiada de los antimicrobianos que pueda entonces impactar negativamente en este grupo poblacional. Además que pues sabemos que el grupo de pacientes que nosotros manejamos, pues los niños son un grupo de alto riesgo en cuanto a falla terapéutica y en cuanto a readmisiones hospitalarias. Entonces, bueno, vamos a ver en cuanto a la epidemiología en Estados Unidos, como podemos también muy seguramente aterrizarlo a nuestro país, vamos a hablar que para el 2012 ya hablábamos de 25.410 ingresos por apendicitis, siendo esta la principal o la emergencia quirúrgica abdominal más común que presenta ese grupo poblacional. Y vamos a ver el costo que esto tiene sobre el sistema de salud. Miren, en el segundo renglón hablamos de hasta $13,000 por cada uno de los casos. Entonces multipliquemos qué tanto impacto tiene eso, no solamente pues en la salud pública, sino pues en todos los costos del servicio. La morbilidad pues está muy arraigada entonces a todo lo que hablábamos del proceso infeccioso al que se presente y la tasa de reingresos pues no es despreciable. Hablaba la literatura que les menciono aquí abajo de hasta en 30 días podemos tener una tasa casi del 13% de reingresos de este grupo poblacional y que la mortalidad, de acuerdo a la literatura que nosotros vayamos a revisar, puede incluso extenderse hasta el 23%. Vamos a hablar entonces también de las infecciones del sitio operatorio, que en el caso de la apendicitis vamos a ver que dependiendo de si estamos hablando de una apendicitis complicada o no complicada, podemos tener variación y, por ejemplo, aquí lo demostramos con 1.2%
infecciones intraabdominales para el caso de la apendicitis no complicada versus hasta casi un 6% en la apendicitis complicada. Entonces vamos a ver que pues es un porcentaje no despreciable en cuanto a los procedimientos colorectales, también casi un 6% de infecciones del sitio operatorio. Y nuevamente pues haciendo la salvedad que no son solamente los factores que nosotros podemos controlar como médicos tratantes, sino también en las características propias de la población que estemos tratando, lo que también va a impactar cuando se hacen pues, los diferentes análisis multivariados en cuanto a qué puede proveerme a mí una mayor facilidad del desarrollo de una infección del sitio operatorio, como lo serán pacientes ya con apendicitis complicado, con una sintomatología prolongada o incluso pacientes que ya lleguen con una sepsis intraabdominal instaurada. Entonces, pues para empezar entonces más adelante a desglosar en lo que será la indicación de los diferentes antibióticos en sus Doctora, diferentes. qué pena la interrumpo. Es que las diapositivas no están cambiando. Qué pena contigo, muchas gracias. Esta es entonces la diapositiva de la epidemiología que les comentaba acerca de los ingresos por apendicitis en los Estados Unidos de 25.410 con los costos que les comentaba, la morbilidad por los reingresos de hasta el 13% en 30 días, la mortalidad asociada, las infecciones del sitio operatorio, que digamos una media de 2.5 dependiendo de si será 1.2% en relación a apendicitis no complicadas versus 5.7% en apendicitis complicadas. Lo mismo para los procedimientos colorectales y el análisis multivariado que les comentaba. Ahora sí, para los tipos de heridas, entonces vamos a ver que esto se va a relacionar y va a ser importante para el momento de yo establecer a qué pacientes será provechoso yo establecerle una terapia antimicrobiana profiláctica y a qué pacientes yo se la voy a tener que extender en el tiempo ya como terapéutica. Entonces vamos a hablar, perdón, de lo que serán los diferentes tipos de heridas limpias, limpia contaminada, contaminada a sucia, y dependiendo entonces de cada una de las implicaciones, cómo se presente la herida, cómo sea la técnica quirúrgica que yo utilizo, la necesidad intraoperatoria, pues va a variar entonces de esta característica. Entonces, pues como lo podemos ver dispuesto en la diapositiva, las heridas limpias, aquella herida quirúrgica que no presenta infección, que no presenta inflamación, que no tengo entrada a un tracto bien sea respiratorio, gastrointestinal o geniturinario y que tiene un cierre primario de la herida. Entonces, cuando pensamos en la indicación de la profilaxis antibiótica en este tipo de heridas, principalmente, pues cuando uno revisa la literatura dice que de entrada, digamos que no es obligatorio el uso de antibioticoterapia profiláctica en este grupo, sin embargo, hacen la salvedad a aquellos pacientes que van a ser sometidos a un procedimiento de esta característica, pero que la morbimortalidad asociada a que se presente una infección en este grupo poblacional, pues va a tener una severidad importante que me obligaría a mí a individualizar a cada paciente y decir, ok, a este paciente sí le voy a iniciar antibiótico terapia profiláctica. Entonces, por ejemplo, los pacientes que tengan unos implantes de prótesis sí, implantables, pues estos pacientes, si bien puede tratarse de una herida limpia, el riesgo de que yo tenga infección de este tipo poblacional, pues me va a generar una carga de morbimortalidad muy alta y en esos pacientes se pudiese hacer el uso de la profilaxis antibiótica. Ya para el caso de la limpia contaminada, de la herida contaminada, pues son sí o sí procedimientos en los cuales yo tengo ya entrada bien sea controlada o no controlada a un tracto, que bien me puede generar una microbiota que puede entonces relacionarse más adelante con la subsecuente desarrollo de una infección del sitio operatorio. Entonces son los pacientes que yo debo cubrir con una terapia profiláctica versus aquellos que son ya heridas de entrada sucias en las cuales ya bien sabemos que son traumáticas, desvitalizadas, que ya tienen un componente de presencia de microorganismos y presentes en ese campo operatorio que ya me condiciona una infección, que ahí no estamos hablando de profilaxis, sino más bien de manejo antibiótico ya terapéutico. Entonces, pues no estamos hablando aquí de profilaxis. ¿Cuál es la microbiología, por ejemplo, en el hospital donde, pues en este momento estamos prestando el servicio que es el Hospital de Colsubsidio Infantil? Entonces vamos a ver, esto es una cortesía del servicio de infectología del hospital, directamente pues el doctor Felipe Gutiérrez, en el cual vamos a ver el número de aislamientos en el líquido peritoneal que se presentaron para los pacientes hasta el año 2017. Vamos a ver que fue una recolección de 700 pacientes, en los cuales vamos a ver que la frecuencia de los aislamientos, el grueso correspondía a la Escherichia coli en el 73%, seguida por la Pseudomonas en un 7%, la Klebsiella pneumoniae en un 6%, enterococos, otros diversos microorganismos, y realmente para este tiempo no se identificaron en esos aislamientos en líquido peritoneal Candida albicans.
Vamos a ver entonces que la frecuencia de aquellos patógenos que presentan el patrón de resistencia BLE, que apenas fueron el 28 de los 700 eh, muestreados en ese momento, fue apenas del 4%. Entonces eso es importante nosotros tenerlo en cuenta para la hora de pensar cuál es el medicamento que yo voy a tener que utilizar profiláctico de acuerdo a qué quiero cubrir yo en mi paciente. Y eso lo vamos a ver en esta diapositiva que habla de la sensibilidad de acuerdo al aislamiento. Vamos a ver que, como hablábamos previamente, el grueso que era la E. coli y pues ya un poco más individualizado, 498 pacientes con este crecimiento. Vamos a ver cuál es el patrón entonces de sensibilidad. Vemos entonces que para la amicacina, que digamos que es el antibiótico que nosotros más utilizamos en nuestro hospital, pues tienen casi un 100% de sensibilidad, al igual que el meropenem, y pues también muy cercano a la piperacilina tazobactam. Cuando hablamos ya de la Klebsiella pneumoniae, vemos entonces que todavía se mantiene ese patrón de sensibilidad para la amicacina y para el meropenem, pero miren que para la piperacilina tazobactam ya tenemos una disminución en esa sensibilidad. Entonces eso nos tiene que hacer a nosotros pensar en el momento que vayamos a instaurar una terapia profiláctica, ¿a qué le quiero yo apuntar? ¿Qué herramientas tengo y qué me es más provechoso para mí, pues para mi paciente? Entonces, en esta diapositiva vemos el aislamiento, la sensibilidad que tienen aquellos patógenos BLE que, como les comentaba, pues eran 28 identificados, y vamos a ver que el meropenem presenta pues una sensibilidad del 100%, un poco menor para la amicacina, pero miren la piperacilina tazobactam entonces el patrón de sensibilidad que tiene. Aquí estamos presentando cuáles serán los porcentajes de sensibilidad de la Escherichia coli en los urocultivos, que pues es el agente que igualmente, nuevamente les reitero, presentamos más frecuentemente a nivel de líquido peritoneal, y vamos a ver entonces cuál será la sensibilidad de acuerdo a los diferentes medicamentos que nosotros podemos tomar uso para la profilaxis. Vamos a ver, por ejemplo, en el caso de la cefuroxima, en el caso de la ceftriaxona, el cefepime, pues el patrón de sensibilidad alto que tiene para la piperacilina tazobactam, y pues realmente lo podemos ver dispuesto en la diapositiva cuáles serán para nuestra población. Claramente eso varía de acuerdo a la literatura que nosotros vayamos a revisar, porque depende del sitio, digamos, hospital en donde se hagan los diferentes estudios. Entonces, por ejemplo, acá les presento a ustedes una diapositiva en la cual tenemos un estudio que se hizo recientemente en los Estados Unidos, en los hospitales pediátricos, y hablaban de la variabilidad para, pues, particularmente en este país, y eh, qué tan apropiado era el uso de la terapia profiláctica antimicrobiana en estos pacientes. Entonces, les traigo esta diapositiva más que todo para nosotros poder ver bien que los pilares de la terapia profiláctica tienen que ser muy equilibrados en cuanto a qué quiero yo conseguir con mi terapia profiláctica y cuáles son los riesgos de esta terapia. Entonces, si bien yo quiero conseguir minimizar la contaminación de la herida quirúrgica, reducir la cantidad de microorganismos en mi sitio operatorio para, por ende, disminuir el riesgo de infección, pues también tengo que ver que esto me va a generar aumento de costos, eso me va a generar eventos adversos propios de los antimicrobianos a utilizar, la infección por Clostridium difficile, que pues es una realidad a la cual también nosotros tenemos que evaluar riesgos-beneficios, y la resistencia antibiótica, que con los años hemos visto que se ha apropiado más de nuestros hospitales y que pues es una lucha constante del servicio pues, en contra de esos microorganismos. Entonces, ahí a la realmente el detalle de qué tanto es apropiado el uso de estos medicamentos profilácticos cuando vayamos entonces a hacer su formulación. Aquí tenemos un estudio, pues que ya muchos lo conocemos y realmente lo traigo a colación, es más que todo para validar que no solamente hablamos de factores de pacientes, factores antimicrobianos, sino también nosotros como grupo médico, como grupo quirúrgico, le estamos ofreciendo a nuestros pacientes. Entonces, ese estudio que lo conocemos, en el cual nos hablamos de aquel retraso que se presenta para la realización del procedimiento quirúrgico en las primeras 24 horas de presentación, pues realmente lo que ha identificado esta literatura, este estudio particularmente, fue en 6.700 pacientes, en los cuales identificaron que no había una relación en cuanto al incremento del riesgo para apendicitis complicada con relación a el retraso pues en las primeras 24 horas de realización de la cirugía. Es decir, nosotros no tenemos que trabajar sobre el pretexto de que hablamos de una cirugía emergente, sino más bien de una cirugía urgente, en el cual hemos visto que manejar a nuestro paciente en ese periodo de tiempo no presenta una mayor tasa de complicaciones
que si lo tratáramos apenas el paciente llega. Hay otras cuestiones que sí pueden hacer al paciente caer en una complicación operatoria o eventos adversos como lo serán la mera apendicitis complicada con la que el paciente ya curse, una mayor duración de síntomas antes de que el paciente consulte al centro de salud y pues como hablábamos previamente, la instauración de una sepsis intraabdominal antes de la consulta. Entonces, para ahondar un poco más acerca de lo que nos dicen las guías acerca de la profilaxis antibiótica, porque pues como vieron en el contenido lo vamos a separar en lo que será el preoperatorio, el transoperatorio y el posoperatorio, para poder ubicarnos en cuál va a ser nuestro rol en cada uno de los tiempos de nuestro paciente. Entonces vamos a ver que pues esta guía nos habla nuevamente de la necesidad de poder aterrizar realmente qué pacientes necesitan la terapia, porque pues en esta literatura resaltaban que hasta casi el 40% de los pacientes pueden tener una mala indicación de terapia profiláctica, entonces con todas las pormenores que ya comentamos que pueden ser pues adversos. Entonces, nuevamente la profilaxis prequirúrgica, ¿qué busco yo en ella? Que sea la disminución de la cantidad de microorganismos en el sitio operatorio para yo evitar una posible evolución de infección y cuáles serán entonces aquellas particularidades que están aquí dispuestas y me ayudan a mejorar entonces este manejo. 60 minutos antes de la incisión es lo que recomienda esta literatura que les presento. Sin embargo, podemos ver, y lo comentábamos con el doctor Felipe, pues la recomendación de la Organización Mundial de la Salud habla de que en una franja de tiempo entre 0 a 120 minutos antes de la incisión quirúrgica es el tiempo que nosotros tenemos para dar esa primera dosis o esa dosis de profilaxis prequirúrgica. Sin embargo, pues la recomendación en esta guía que les presento habla de 60 minutos a la incisión quirúrgica. Se debe repetir la dosis intraoperatoria en caso tal de que el tiempo quirúrgico se exceda y sobrepase 2 vías medias del manejo del antimicrobiano que yo le he otorgado a mi paciente o en caso tal de que yo tenga sangrado excesivo, porque sabemos que pues vamos a barrer la concentración y que tenemos entonces que generar una nueva aplicación del medicamento solo bajo esta determinación que les presento acá, idealmente dosis única y como lo vamos a ver más adelante, dosis única o continuación incluso hasta menos de 24 horas debería ser la recomendación a la cual nosotros deberíamos ceñirnos en el momento de la terapia profiláctica. No requiere ajuste y esa es una pregunta que nos hacemos frecuentemente en salas de cirugía cuando nos presentamos a un paciente con una enfermedad renal crónica o un paciente que tiene una hepatopatía, pues hay que hacer algún ajuste a la terapia antimicrobiana por la condición del paciente. La guía lo que nos recomienda es que no se deben hacer ajustes cuando son estos medicamentos profilácticos en dosis única, a pesar de que el paciente tenga una hepatopatía o una nefropatía de base. Idealmente, y como lo vamos a ver más adelante, las cefalosporinas de primera y segunda generación son lo más recomendado y es realmente a lo que nosotros pues también nos ceñimos. La vancomicina la resaltan para uso en pacientes con alergia a los betalactámicos e importante también resaltar a los pacientes obesos. ¿Por qué? Porque pues sabemos que aquellos pacientes que son con un índice de masa corporal por encima de 30, que es lo que tenemos por definición de obesidad, van a tener una alteración en la farmacocinética que puede generar entonces una disminución en la eficacia, por así decirlo, del medicamento profiláctico y se va a asociar entonces a un aumento en el riesgo de la infección del sitio operatorio. Entonces, lo importante que hay que resaltar de estos pacientes es que, por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente pediátrico que tiene un peso superior a 40 kilos y nosotros usualmente pues hacemos la determinación basados en miligramos, en kilogramos de peso de nuestro paciente, pues es importante no sobrepasar la dosis del adulto. Si nosotros cuando hacemos el cálculo con esos 40 kilogramos de peso que pesa nuestro paciente, sobrepasa lo que sería la dosis del adulto, no se debe aplicar esa dosis sobrepasada, sino por el contrario se le debe dar la dosis que se le daría a un adulto. Nuevamente resaltar el tiempo, que más adelante vamos un poco a ahondar un poco más en esto, el tiempo que no se debe prolongar más allá de las 48 horas, a menos de que haya alguna particularidad en un paciente que implique que se tenga que hacer el manejo consecuente de la profilaxis, pero por lo general, digamos que generalizado no es la recomendación. Nuevamente, pues los estatutos que les presentaba para lo que implica los pilares de la profilaxis prequirúrgica, prevenir la infección del sitio operatorio, no producir efectos adversos, debe ser activo contra los patógenos que puedan contaminar el sitio quirúrgico y que yo ya tengo conocimiento que son los que propiamente voy a tener yo en aislamiento en ese sitio quirúrgico en el cual estoy trabajando. Y por eso la importancia de siempre basarnos en la epidemiología, en la microbiología de nuestro sitio de trabajo. La reducción de la duración
complicación y los costos de la salud es una de las cosas que yo busco con mi profilaxis prequirúrgica. No debe tener consecuencias adversas en la microbiota del paciente o del hospital y deben ser administradas por el periodo de tiempo más corto y con mayor efectividad. Entonces, acá hablamos de lo que era el pasado y a lo cual nos estamos hoy por hoy enfrentando en la literatura actualizada. Pues hay reportes desde 1980, en esa década, pues ya se hablaba de que la profilaxis antibiótica debía durar pues un tiempo menor. Sin embargo, vamos a ver que las primeras literaturas de esa época hablaban hasta de profilaxis antibiótica hasta 4 días en extensión, pero pues vemos que eran la realidad que ellos tenían para ese entonces y que ya en tiempos desde la década de los 90 hemos hablado de que definitivamente no es la indicación y que extender el tiempo por más de 24 horas no presenta beneficios en nuestro paciente y que por el contrario podemos incurrir en todas esas otras parámetros que pueden ser contraproducentes para nuestro paciente. Entonces, nuevamente les presento, esto es extraído de la guía de profilaxis antibiótica que les mostré al principio. Esto pues nos habla de las diferentes recomendaciones de acuerdo al tipo de procedimiento que vamos a generar en nuestro paciente, como podemos ver en la parte de abajo y como les comentaba, las cefalosporinas definitivamente serán la principal digamos que estatuto bajo el cual ellos trabajan para hacer la recomendación de los agentes para la profilaxis antibiótica, también válido para lo que será en tracto gastrointestinal. Aquí les traigo, pues, ellos resaltan que pues estos son los microorganismos, obviamente dependiendo y particularizando a qué sitio estoy yo trabajando, pero que pues podemos encontrar en piel, que podemos encontrar en los diferentes, digamos que niveles a los cuales yo quiero cubrir a mi paciente y que pues a los cuales yo tengo que tener presente que debo entonces direccionar esa terapia. Aquí también lo tienen ellos, digamos que clasificado de acuerdo a microorganismos y el sitio al cual yo estoy operando, gastroduodenal, vamos a ver los diferentes microorganismos que están aquí dispuestos a nivel de la vía biliar, cuando hablamos propiamente de la apendicectomía y procedimientos a nivel del intestino delgado y colorectal, los diferentes entonces microorganismos que nos vamos a enfrentar, algunos pues con la frecuencia de presentación que esta literatura en particular nos arroja. Entonces, esto es lo que tenemos nosotros, esta tablita, tenerla en cuenta en el momento que yo quiero ver qué le voy a poner, porque qué quiero cubrir, que es lo que entonces digamos que es la recomendación de esta diapositiva. Seguimos entonces simplemente por continuar con la tabla que ellos disponen de acuerdo a los diferentes procedimientos que se realicen. Nuevamente, pues resaltando las cefalosporinas como los principales agentes para los cuales ellos consideran que se debe hacer entonces la profilaxis con. Esta es otra tablita también, digamos que resumiendo lo que podemos ver entonces nosotros de recomendación con la dosis que se debe dar en los niños de acuerdo al miligramo por kilo de peso. Se los traigo simplemente para que la tengamos presente en el momento de que pues se nos surja el interrogante de qué le pongo a mi paciente, pues dependiendo de lo que vayamos a hacer. Doctora, qué pena, creo que nuevamente se quedó paralizada la diapositiva. Ay, Dios mío, ¿por qué se queda pegado? Perdón. Pasa y no pasa. Bueno, entonces esta era la diapositiva, ahora sí la estamos viendo. Esta es la diapositiva en la cual les mostraba los diferentes agentes etiológicos bajo los cuales tenemos que tener entonces presentes en el momento de hablar de cada uno de los microorganismos para los cuales yo quiero cubrir de acuerdo a la cirugía que yo tenga planificada para realizar. Entonces es simplemente para tener presente cuáles serán los diferentes agentes, algunos con la frecuencia de presentación que esta literatura en particular nos arroja. Esta era la tabla a continuación de lo que les comentaba de los diferentes procedimientos y cómo las cefalosporinas realmente mandan la parada en cuanto a la recomendación que esta guía nos ofrece. Y nuevamente la tablita que les presento como resumen de los procedimientos que por lo menos en nuestro actuar podemos tener más frecuentemente de realización y que pues en el momento que nos surja el interrogante de qué colocar, pues aquí tenemos entonces la tablita la guía que pues yo he revisado y les traigo, pues nos ofrece. En cuanto a la colitis asociada al Clostridium difficile, era uno de esos estatutos que hablábamos que puede incurrir en el desarrollo de
ser contraproducente en el momento de hacer un uso indiscriminado de la profilaxis antibiótica o incluso hacerlo de manera equívoca de acuerdo a qué agente debo yo utilizar, porque pues los múltiples antimicrobianos, las múltiples dosis, la profilaxis de larga duración, pues entonces me va a hacer la alteración de la flora individual de mi paciente o incluso institucional, que pueda yo generar entonces cambios en las tasas de colonización, hacer una mayor resistencia bacteriana y poder incurrir en el desarrollo de infecciones por este agente etiológico que pues solamente le va a sumar morbo y mortalidad a mi paciente. Entonces, como siendo la apendicitis, resaltando lo que conocemos de una de la patología más frecuente infecciosa intraabdominal en nuestros pacientes, entonces vamos a tener que las recomendaciones en apendicitis no complicada, una dosis única de medicamento profiláctico. Hay que hacer la salvedad. Antes de nosotros entrar a cirugía, muchas veces desconocemos ante qué nos estamos enfrentando, si es una apendicitis complicada versus no complicada. De todas formas, hablamos de una dosis única en la no complicada porque de ser complicada, pues sabemos que ya dejaremos de hablar de profilaxis para hablar ya de una terapia antimicrobiana terapéutica instaurada y que más adelante vamos a hablar entonces de la temporalidad y sus diferentes indicaciones. El transoperatorio. Entonces, no todo es qué antimicrobiano le voy a dar a mi paciente, es importante también reconocer las otras diferentes lineamientos que también van a impactar en el desarrollo de las infecciones intraabdominales o por el contrario, la satisfactoria evolución posoperatoria de mi paciente. Factores como la experiencia del cirujano, la técnica quirúrgica, la duración de la cirugía, el ambiente de la sala quirúrgica. Conocemos que pues factores como la temperatura pues también van a impactar, bien sea positivo o negativamente de acuerdo al procedimiento, instrumentación, el lavado quirúrgico, la sepsia y la antisepsia de la piel, qué agentes voy a utilizar para esto, remoción del vello, la temperatura, el control glucométrico de mi paciente y las diferentes comorbilidades a las cuales me puedo enfrentar. Esto digamos que quizás de pronto cobre un poco más de rol en los pacientes adultos en cuanto hablamos de pacientes en edades extremas o pacientes pues de acuerdo a su estado nutricional, obesidad, comorbilidades propias como la diabetes, el tabaquismo, que tengamos un paciente con uso de corticosteroides, que tenga un paciente inmunocomprometido, un paciente, perdón, que haya sido sometido a un procedimiento quirúrgico previo recientemente, una estancia hospitalaria prolongada o que incluso venga de un sitio como por ejemplo un sitio de reclusión como un ancianato, etcétera, la cárcel, pues digamos que son todos factores que juegan a favor o en contra de nuestro paciente dependiente. Vamos a tener entonces, esto lo traigo porque pues revisando la literatura me pareció importante, si bien es algo que digamos que de la época pasada, en 1980, hablaban de poderle ofrecer a mi paciente no solamente una profilaxis endovenosa, sino que también hablaban de cremas e irrigaciones antimicrobianas para uso tópico, que en ese momento se consideraban que pudiesen ser beneficiosas, pues de todas formas desde entonces podemos ver también que se ha identificado que si bien pueden ser superiores al placebo, no se van a comparar a lo que será la administración endovenosa de manejos profilácticos antimicrobianos endovenosos y que tampoco existe sinergia con la administración endovenosa y que por ende pues están completamente fuera de contexto en este presente que estamos. Otra pregunta importante que nos surge en el momento de llevar un paciente a procedimiento quirúrgico es cuándo le vamos a tomar cultivo. Si bien hay unos pacientes que están muy bien dilucidados a los que ya yo sé a quiénes les voy a hacer un cultivo, que será aquel paciente que tiene una inadecuada evolución, un paciente reintervenido, ¿sí? De acuerdo a las condiciones clínicas de mi paciente, el deterioro clínico que tenga, pues es un paciente que tengo muy claro, pero también hay que tener en cuenta otros casos en los cuales vamos a tener pacientes que no sabemos si le debemos o no tomar cultivo. Entonces, lo que nos dice la literatura, pues, es que, por ejemplo, este consenso colombiano que les traigo aquí, y más abajo les voy a mostrar el artículo, más adelante les voy a mostrar el artículo, ellos mencionan que pacientes que sean de alto riesgo, que serán aquellos pacientes mayores de 70 años, que tengan alguna malignidad, que tengan una nefropatía significativa, que tengan alguna hepatopatía, cardiopatía, pacientes desnutridos con hipoalbuminemia, pues serán pacientes en los cuales ellos mencionan se beneficiarían de un cultivo incluso en un primer tiempo quirúrgico. Infección asociada al
al cuidado de la salud ya reconocida a priori del procedimiento también es una indicación. Pacientes con peritonitis generalizada, incluso en un primer manejo, en un primer procedimiento quirúrgico, también debería ser una indicación para tomar cultivos. El retraso en el control inicial del foco o imposibilidad incluso de controlar el foco también ofrece una indicación, un índice de Mannheim elevado, la sepsis o el choque séptico persistente y presencia de fluido fluorino purulento serían indicaciones. Este tema, por ejemplo, lo tocábamos con el doctor Felipe antes de la charla, porque pues en qué pacientes tengo que individualizar yo si le voy a tomar o no cultivo. Realmente las guías no son precisas en que sea obligatorio para todos los pacientes, pero por ejemplo, hablábamos de que si bien el uso rutinario es limitado, hay algo importante que nosotros no tenemos muy presentes como grupo tratante y es la vigilancia epidemiológica. Entonces, si nosotros pudiésemos tomar un cultivo de incluso los primeros procedimientos de nuestro paciente, podíamos nosotros a largo plazo identificar cuáles son los microorganismos que en nuestra institución vamos a tener con mayor presencia de aislamiento en ese líquido peritoneal para poder así más adelante direccionar no bien solo los medicamentos profilácticos, sino también la terapia antimicrobiana pues terapéutica. Entonces eso sería como una invitación al cual pues vamos a expandir un poco más adelante al grupo tratante, pues para pensar en poder ofrecer a futuro esa posibilidad a nuestro paciente. Pero no es una obligación, digamos, que de acuerdo a las guías que hemos revisado. Igualmente en el uso de los hemocultivos tampoco se recomienda el uso de rutina en las infecciones intraabdominales adquiridas en la comunidad y que pues solamente estarán ligadas, como les hablaba previamente, al paciente que tiene una evolución tórpida, al paciente que tenemos con una reintervenido, que tenemos pues con un deterioro clínico, también pacientes con infecciones asociadas al cuidado de la salud, largas estancias en la unidad de cuidado intensivo, son pacientes que se benefician de hemocultivos, pero es algo muy particular. Pasamos entonces ahora a la transición a lo que será el posoperatorio. Entonces hablamos de los diferentes, digamos que, pilares que tenemos de las infecciones del sitio operatorio, dependiendo a qué nivel estas se vayan entonces a limitar. Hablamos de la infección del sitio operatorio superficial, la profunda o la infección del sitio operatorio organo-espacio. Entonces vamos a ver aquellas, dependiendo, y aquí lo dispongo en la diapositiva, a qué nivel entonces estas están localizadas, si solamente a piel y tejido celular subcutáneo de la incisión, con unas características propias de deterioro infeccioso, que las conocemos, que el paciente tenga dolor, edema, calor, rubor, secreción purulenta, pues, o que incluso ya tenga aislamiento microbiológico, pues entonces será cuando está limitada a piel y tejido celular subcutáneo y una infección superficial. Cuando ya hablamos entonces que está en relación con el procedimiento e involucra tejidos blandos profundos a la incisión, diferentes a la piel tejido celular subcutáneo, con las mismas características de drenaje, que tenga también los cambios infecciosos, que tenga un absceso identificado a este nivel o que incluso tenga una dehiscencia de la incisión profunda o que el cirujano haya tenido que realizar la apertura de la herida quirúrgica, pues hablamos entonces de una infección del sitio operatorio profundo. Cuando ya hablamos de cualquier otra estructura que hayamos manipulado durante el procedimiento quirúrgico, diferente a la piel, la fascia, las capas musculares, con las mismas características de drenaje purulento, por ejemplo, en pacientes que dejamos drenes, que podamos tener pues la identificación a través de estos, que tenga un aislamiento microbiológico en esa producción o que ya yo tenga documentación de un absceso en una imagen, pues estamos hablando ya entonces de una ISO órgano-espacio. Lógicamente, la sintomatología y el diagnóstico también podemos hacer uso de las herramientas imagenológicas y los paraclínicos. Será de acuerdo a lo que nosotros podamos observar en nuestro paciente. Y ahí surge otra pregunta en cuanto al rol de los reactantes de fase aguda que nosotros podamos pedir a nuestro paciente. Traigo a colación pues el rol de la procalcitonina y pues que también pues, no podemos, digamos que echar pues digamos que olvidar lo que será entonces la PCR, lo que serán la leucocitosis, porque pues todos estos marcadores de respuesta inflamatoria pues son importantes en el momento de yo direccionar una terapia, pero es que también es importante y es que utilizarlos o basarnos en ellos aisladamente no tiene valor.
Entonces tenemos que ser muy, digamos que críticos en el momento en cuál le vamos a nosotros a pedir estos factores, porque también tenemos que reconocer que muy probablemente también puede ser secundarios al mero proceso inflamatorio al cual está dispuesto nuestro paciente y no precisamente hablándome de que es que hay un deterioro infeccioso en curso. Entonces pudiésemos recaer en tomar decisiones equívocas por tomar estos valores aislados y no en todo el contexto de nuestro paciente. Sin embargo, pues acá les muestro el artículo pues que les traigo acá a colación pues acerca del uso de la procalcitonina y que pues ellos realmente lo que evidenciaron es que tiene un valor limitado en cuanto a lo que me va a proveer a mí adicional en el manejo de mi paciente, porque pues lo que hablábamos, pues si bien puede predecir que el paciente pues tiene un proceso infeccioso, pues también es válido para hablar que el paciente tiene un proceso inflamatorio propio de la patología de base. Entonces hay que ser muy críticos en el momento de utilizarlo y no están recomendados de rutina. Ese es el artículo ese es el artículo que le comento. ¿Cuánto tiempo vamos entonces nosotros a manejar nuestra terapia antimicrobiana ya terapéutica? Porque aquí ya estamos hablando del manejo posoperatorio, ya dejamos de lado lo que era la profilaxis, estamos hablando de la terapia terapéutica, valga la redundancia. Entonces hablábamos de cuánto tiempo debo yo dejar a mi paciente con el manejo. Entonces hablábamos desde la década de los 90, un curso que era bastante extenso, de 10 hasta 14 días e incluso más dependiendo de cada paciente, pero digamos que hoy la tendencia es a que cada vez vamos a utilizar franjas de antibiótico-terapia mucho más cortas. Entonces les voy a presentar a continuación una serie de artículos en los cuales vamos a ver que la variabilidad en el tiempo de administración del manejo antibiótico terapéutico, pues realmente la conclusión es que es individualizado a cada paciente y que pocos estudios son los que se van a casar con un tiempo y decirle a usted, mire, le va a dar tanto tiempo si tiene esto o le va a dar tanto tiempo si tiene esto. Pero sí tenemos que ser nosotros muy críticos a la hora de pensar en cuánto tiempo se lo voy a dar. Se lo voy a dar endovenoso, se lo voy a dar oral, se lo voy a dar por PHD, lo voy a dejar para seguirlo en la consulta, en la consulta externa. Entonces es importante nosotros pues tener ese juicio clínico que pues va a impactar en la mortalidad de nuestro paciente. Entonces, por ejemplo, comencemos con este. En este hablaba de cuánto tiempo yo debería utilizar el manejo antibiótico endovenoso para pacientes con apendicitis perforada que hayan sido sometidos a una apendicectomía. Entonces vamos a ver los diferentes grados de evidencia en los cuales hablaban de pues agentes de amplio espectro y que hablaban de solamente dejarlo en el caso de las apendicitis no perforadas, el manejo preoperatorio, profiláctico, dosis única que comentábamos. En el paciente que ya tiene una apendicitis perforada que fue llevado a apendicectomía, entonces el manejo de amplio espectro con una o con un solo agente microbiológico o con dos agentes y que pues es incluso igual de efectiva que una terapia de tres agentes. Pero la duración, miren que ellos no se casan con un tiempo, ellos lo que dicen es que se debe utilizar y el criterio que ellos utilizan es meramente clínico, en los cuales yo tengo que tener factores presentes como lo serán la fiebre, el dolor, el tránsito intestinal, y la leucocitosis, pues la cantidad de leucos que nuestro paciente tenga como parámetro para definir yo si voy o no a continuar una terapia antimicrobiana. Entonces, ellos aquí lo que comentan es que pueden ser administrados por un periodo de menos de 5 días y luego ser pasados a antibiótico oral por hasta 7 días, pero lo que les comento, cuando seguimos revisando la literatura hablamos de periodos mucho más cortos de manejo antibiótico. Entonces, por ejemplo, en si nosotros deberíamos, en el caso de los pacientes con apendicitis perforada, ¿cuánto tiempo deberíamos nosotros utilizar el manejo antibiótico oral? Nuevamente, ellos hablan de que se debe utilizar por un mínimo de 5 días el manejo antibiótico endovenoso o darle salida a mi paciente con un manejo para completar 7 días vía oral, pero que también va a depender de la evolución clínica de mi paciente de acuerdo a los diferentes estatutos clínicos que ya comentamos. Entonces, todavía no me dicen claramente cuánto le tengo que dar a mi paciente. En esta otra guía que les presento, nuevamente dicen que por un máximo de 5 días, una vez se logre el control del foco infeccioso, debería ser el tiempo que le doy a mi paciente, pero lógicamente, dependiendo de la individualización de cada paciente y de los requerimientos de cada uno, pues dependerá si se lo extiendo hasta 7 días en el caso de que yo identifique un paciente con apendicitis perforada o que haya identificación de un absceso intraabdominal.
Y aquí, en este caso, pues le presenta los diferentes agentes antimicrobianos a utilizar dependiendo pues del tipo de paciente al cual nos estemos enfrentando. Este es un estudio pues publicado en el New England, también pues reciente, lo vemos es en el año pues 2015, en el cual hablaban de un estudio realizado en 518 pacientes con infección intraabdominal complicada en quienes se identificó un adecuado control infeccioso. Hablaban de dos brazos, un grupo control, un grupo experimental. El grupo de control era aquel que recibía antibiótico-terapia hasta 2 días tras la resolución de la fiebre, leucocitosis y el hilio. Hablaban de hasta un máximo de 10 días y realmente la media de tiempo que utilizaron antibióticos fue hasta 8 días, versus un grupo experimental en el cual fueron 4 días de manejo antibiótico. Como podemos ver, los desenlaces que ellos quisieron pues evaluar fueron la infección del sitio operatorio, la infección intraabdominal recurrente, la muerte del paciente. Y vamos a ver entonces que del grupo experimental fueron de los que desarrollaron este tipo de complicaciones, fueron 21.8, o sea, aquellos que duraron 4 días con el manejo antibiótico versus 22% en aquellos que eran grupo control y que recibieron 8 días de manejo antibiótico, es decir, una P de 0.92, lo cual no nos da una significancia estadística para pensar entonces que hay una diferencia en el tiempo para el cual yo le estoy dando manejo antibiótico endovenoso a mi paciente. Entonces hablaban de que 8 días tienen las mismas implicaciones que 4 días. Entonces ya lo bajamos un poco y ya no estamos hablando de hasta 7 días de terapia antimicrobiana endovenosa, ni 8 días, sino 4 días de manejo antibiótico terapia. Lógicamente, hago la salvedad de acuerdo a los requerimientos de nuestro paciente. Esta tablita es simplemente para mostrarles, aquí lo podemos ver, los valores de P que están dispuestos en el lado derecho para los primeros 3 parámetros que vemos, la infección del sitio operatorio con una P no significativa, la infección intraabdominal recurrente también una P no significativa y el fallecimiento del paciente con una P que no es significativa. En este estudio que les presento acá, pues todavía no ha salido, pues cuando lo encontré no había salido a publicación, y pues lo que hablaban era de los diferentes agentes antimicrobianos a recomendar de acuerdo a si estamos ante una apendicitis complicada versus no complicada. Ahí, y pues como lo podemos ver también, pues se relacionan a lo que nosotros podemos encontrar en nuestros hospitales. Vamos a ver que para ellos el manejo antibiótico-terapia oral era cuando el paciente tolerase la vía oral y que pues hacían ya el switch a amoxicilina clavulanato en este proceso. Y los pacientes con apendicitis complicada los manejaban con piperacilina tazobactam. Nuevamente, eso dependerá de los patrones de resistencia, de la microbiología del sitio donde se hagan los diferentes estudios, que es pues digamos que uno de los conceptos más importantes de la charla de hoy. En cuanto al uso prolongado de la terapia antimicrobiana para la prevención de los abscesos intraabdominales en apendicitis perforadas, este es un estudio que se realizó a lo largo del año 2010, en el cual se tomaron 149 pacientes sometidos a apendicectomía por apendicitis perforada y ellos tomaron como parámetro para definir si continuaban o no la terapia antimicrobiana la PCR y veían entonces que 81 pacientes recibieron antibiótico-terapia posoperatoria hasta tener una PCR por debajo de 20 y 68 pacientes recibieron 5 días de manejo antibiótico-terapia independiente de la PCR que ellos pudiesen tener. Entonces vamos a ver que la incidencia de abscesos intraabdominales tampoco logró una significancia estadística que pues nos hiciese pensar en que hay una relación en cuanto al tiempo de uso o en cuanto a lo que me impacta a mí la PCR de mi paciente. Entonces hablábamos de que para 5 días de manejo antibiótico terapia endovenosa pues era factible y no implica que tengamos una menor efectividad del tratamiento terapéutico del paciente. En este otro estudio, que vamos a ver lo que será la terapia endovenosa versus la terapia oral para la prevención del fallo terapéutico en los niños con apendicitis complicada, pues también como podemos ver es un estudio que pues utilizó una gran cantidad de pacientes, casi 4.600 pacientes, en los cuales comparaban pues un gran número con antibiótico-terapia vía oral versus antibiótico-terapia endovenoso a lo largo de 11 días. Y lo que identificaron ellos fue que cerca de 5.3% de los pacientes llegaron a tener fallo terapéutico con un requerimiento de drenaje percutáneo que no era despreciable del 36% y hasta el 10% de pacientes que requirieron drenaje quirúrgico, pues debido a las complicaciones presentadas, válido para los pacientes que presentaban antibiótico-terapia
endovenosa. Y lo que vemos es que el reingreso por complicaciones del PIC no es despreciable. Entonces, claro, estos pacientes se tienen que ir por PHD con antibiótico. Y entonces lo que vamos a tener es que si bien ya tiene todas las complicaciones que puede tener el desenlace por la patología que tenía, ahora súmele las complicaciones que puede tener por el acceso venoso periférico. Entonces vamos a ver que el fallo terapéutico sí fue significativamente mayor en aquellos pacientes que tuvieron antibiótico-terapia endovenosa prolongada versus y el reingreso también fue mayor en estos pacientes versus aquellos que fueron manejados con terapia vía oral. Esta tabla que les presento acá, pues es para ver los diferentes regímenes que se manejaron durante este estudio, de acuerdo a si eran manejo oral o si era manejo endovenoso. Este es el consenso colombiano que pues salió a publicación muy recientemente, ahora en el año 2021, en el cual pues ellos, digamos que lo que les quiero resaltar en este estudio, más que todo es la temporalidad también para el uso de los medicamentos, el tiempo de duración. Entonces, si bien digamos que los medicamentos que ellos proponen no son los más pertinentes para lo que nosotros utilizamos en nuestros diferentes centros, sí llama la atención que para ellos el tiempo recomendado para el uso de antibiótico terapia se extiende hasta 48 horas después de que mi paciente presenta resolución de la sintomatología. Lógicamente, pues digamos que ciertos de esos parámetros pueden ser muy subjetivos a lo que en la revista yo evidencia de mi paciente, porque pues sabemos que variables como la leucocitosis, pues si yo no tengo un seguimiento estricto, pues digamos que no, si no tengo un basal y si no tengo un seguimiento a lo largo del tiempo, pues es difícil, digamos que basarme en ese parámetro. Entonces depende mucho de lo que yo identifique esa mañana que pase la revista de mi paciente. En este otro estudio publicado en el JAMA en el 2015, pues ellos hablan acerca de la terapia antibiótica a lo largo de 3 días para el paciente que tiene apendicitis complicada. Ellos mencionan que puede ser suficiente en ese grupo poblacional y que incluso dependiendo de ciertos factores asociados a cada paciente se puede extender hasta 5 días el manejo antibiótico vía oral, más no hablamos ya nuevamente de esos periodos de tiempo extendidos de 7 y hasta 8 días. ¿Cuándo le voy a hacer el switch a oral a mi paciente? Entonces, en este estudio, aquí lo vemos, propio para las infecciones abdominopélvicas, entonces para la patología que más trabajamos, que es la apendicitis, digamos, no complicada, vamos a ver que el mínimo tiempo de duración antibiótico, como aquí lo dispone, es la única dosis que le vamos a dar a nuestro paciente profiláctico en el momento preoperatorio. No requiere pues switch oral porque pues simplemente no vamos a continuar la terapia, pero para el paciente que sí tiene una infección intraabdominal complicada, entonces vamos a tener el manejo inicial y que dependiendo de cómo sea la mejoría clínica y la nueva, digamos, el llegar nuevamente al tránsito intestinal, pues será entonces lo que me va a permitir a mí el criterio para pensar en que le voy a hacer el switch a oral. En ellos hablan de un mínimo tiempo para la terapia antimicrobiana de 3 a 7 días y que se debe de tener cuando los signos infecciosos hayan resuelto. Nuevamente, pues como lo mencionaba previamente, pues digamos que tiene su componente subjetivo porque pues depende de lo que yo identifique en mi paciente en el momento que pienso hacer el switch y que pienso incluso dar la salida. ¿Qué espectro antimicrobiano debo yo utilizar? Entonces también las recomendaciones más actuales nos hablan de que menos es más, no debo ser el manejo antibiótico de amplísimo espectro que quiera erradicar cualquier cantidad de microbios, sino aquel que yo sé, como lo veíamos en el manejo profiláctico, encaminado a lo que yo quiero cubrir a mi paciente de acuerdo a la microbiología que yo conozco, los patrones de resistencia que yo conozco, los patrones de sensibilidad, lo que conozco de la farmacocinética y farmacodinámica de aquel medicamento, será entonces lo que me hará a mí el direccionamiento de la terapia antimicrobiana en cuanto al espectro al que debo utilizar y siempre debo tratar de utilizar el espectro menor al cual yo pueda trabajar a mi paciente. En este estudio que les presento acá, pues ellos hablaban de la comparación entre hacerlo con piperacilina tazobactam, que pues tiene el mayor espectro versus la ceftriaxona o el cefoxitin con metronidazol, y hablábamos entonces de las infecciones del sitio operatorio de 2.4% válidos para la piperacilina tazobactam versus un 1.8% para el caso de la ceftriaxona o el cefoxitin con el metronidazol, y que la tasa de reingresos vemos que es una diferencia
pues que si bien no puede no llegar a ser significativa, pues no es despreciable, casi del 8% en los pacientes que fueron manejados con piperacilina tazobactam versus el 5% de los pacientes que fueron manejados con el otro esquema que aquí les presento. ¿Qué hacer con el metronidazol? Pues discutible, digamos, y pues también tenemos las diferentes, digamos que usos o los diferentes recursos que nos provee el metronidazol, pero por ejemplo en este estudio que les presento acá, pues fue un estudio que se hizo con 200, casi 250 pacientes en los cuales hablaban del uso del metronidazol y cómo, como lo vemos acá dispuesto en la diapositiva, de acuerdo a su adición o no tenerlo, pues realmente no hay una diferencia significativa en cuanto a los desenlaces de la población. Entonces vamos a ver, por ejemplo, en las complicaciones posoperatorias en aquellos pacientes que se utilizó el metronidazol versus en los que no, vemos que no hay ninguna P, digamos, significativa y pues por el contrario lo que este estudio recomienda es que pues el metronidazol pues no está, digamos que obligado a ser utilizado porque pues precisamente lo que vemos es que no hay una diferencia entre su uso o no. Sin embargo, pues tenemos que tener presente los otros diferentes provechos a los cuales nos vemos enfrentados con el metronidazol, pues sabemos de su componente antiinflamatorio en las patologías gastrointestinales que pues también nos ofrece digamos que un recurso beneficioso en su uso y que pues realmente para nosotros sigue siendo uno de los estatutos con los que más contamos para hacer la terapia antimicrobiana. En cuanto al manejo, perdón, aquí les presento la tablita. Esta es la que les comentaba acerca de del periodo postoperatorio y las complicaciones que podamos tener nosotros. Digamos que no hay ninguna P significativa versus el uso al no uso del metronidazol y es por eso la recomendación que este estudio observacional nos ofrece de que pues, no hay una diferencia entre su uso o su descontinuación. En cuanto al manejo ambulatorio del manejo de los antibióticos, entonces vamos a ver que en este estudio que les presento acá, tenemos del 2009 al 2012 35 hospitales con 4.579 pacientes, en los cuales nuevamente se identifica que el fallo terapéutico está en relación con aquella antibiótico-terapia endovenosa que va a tener más complicaciones de tipo asociadas al catéter y que va a tener mayor tasa de reingreso. Entonces, pues importante a la hora de nosotros pensar en que un paciente se beneficia más de una terapia de PHD, pues es realmente un caso que pues requiere que sea con un grupo multidisciplinario realmente identificar la pertinencia de este manejo porque vemos que no es despreciable las complicaciones a las cuales podemos nosotros someter al paciente versus el uso solamente de manejo antibiótico oral. ¿Qué ocurre en el caso de que yo tenga absceso? Pues vamos a ver entonces en esta literatura que les presento, la traigo a colaciones porque, aquí está, pues tenemos la particularidad de qué medicamentos son mejores a la hora de tener yo un absceso intraabdominal en cuanto a la absorción que tengamos por parte, digamos, de la complicación que sería el absceso. Entonces vamos a ver que la penetración antibiótica en este, por ejemplo, estudio que les presento acá en la parte de abajo, la ampicilina sulbactam y la clindamicina, pues vamos a ver que tienen una buena penetración en este tipo de complicación en mayor grado que lo que será la cefoxitina o la ceftriaxona. Entonces, pues vamos a ver que la amicacina, por ejemplo, no tiene esa buena absorción o esos niveles a los cuales yo quisiera llegar en el absceso porque presentan una inactivación por los pHs bajos. Es importante tenerlo en cuenta a la hora de que yo hago la documentación de un absceso intraabdominal en mi paciente, pues aquí vemos que la ampicilina sulbactam es un buen medicamento al cual yo pudiese recurrir en este tipo de complicaciones. El manejo médico de la apendicitis aguda, pues ya que estamos en la charla pues de manejo antibiótico en los procesos infecciosos intraabdominales en niños, pues es pertinente traerlo a colación, pues sabemos que desde la década de 1980 pues se describió pues ese manejo conservador que se le podía ofrecer a la apendicitis y vamos a ver entonces que pues la apendicectomía de intervalo dependiendo de la literatura donde uno lo revise que podemos hablar de 4 a 6 semanas el procedimiento quirúrgico o incluso más tiempo de acuerdo pues a la evolución de nuestro paciente. En este estudio que les presento
presento aquí a la izquierda hablaban de un manejo conservador ofrecido a 189 pacientes versus el manejo quirúrgico a 253 y vamos a ver que pues sí hay una significancia estadística en cuanto a la eficacia terapéutica, la cual era menor en el manejo conservador con mayores tasas de reingreso y que pues si bien puede mejorar, digamos, entre comillas, lo que será el manejo médico en ausencia de fecalitos, pues realmente la apendicectomía se sigue, la apendicectomía, pues digamos que en esa consulta primaria del paciente, pues sigue siendo la recomendación a la cual yo debería someter a mi paciente, claro está, con ciertos particularidades del paciente a los cuales, digamos que pensaría yo, se puede beneficiar más del manejo médico. Por ejemplo, pacientes que tengan una duración de la sintomatología mayor a 5 días, pacientes que no tengan peritonitis, pacientes en quienes yo documento una masa palpable o un absceso documentado en una imagenología, digamos que son pacientes a los cuales pudiese yo dar la oportunidad del manejo, pues con todas, digamos que la intención de disminuir el riesgo quirúrgico al cual yo sometería a mi paciente en caso tal de un manejo en el momento primario de la consulta, ¿sí? Pero también hay que tener en cuenta los predictores de fallo terapéutico que pues en esta literatura que les presento pues se relaciona mucho con, valga la redundancia, pues la falla en este manejo médico y que tendríamos que tenerlo en cuenta antes de someter al paciente a este tipo de manejos. Entonces, una bandemia mayor del 15%, la presencia de apendicolitos, la leucocitosis mayor de 15.000, que no haya documentación de un absceso, que la extensión de la enfermedad sea más allá que localizada, se extienda más allá de la fosa ilíaca derecha, que tenga el requerimiento de un drenaje percutáneo o que tenga fiebre persistente a lo largo más de 24 horas ya de haberse instaurado la terapia, pues es un paciente que me puede ofrecer la duda de que va a poder fallar el manejo médico. Esos son, de acuerdo a la literatura que aquí está representada, los manejos antimicrobianos que se planteaban para el uso en esta patología en especial. El rol de la radiología intervencionista, pues realmente pues desde el advenimiento de esta herramienta para nosotros y para el paciente ha sido muy provechoso porque podemos ofrecerle manejos mínimamente invasivos y con una tasa de respuesta pues bastante importante, evitando pues la reoperación en estos pacientes y que pues nos va a ayudar entonces a reducir las tasas de complicación, a disminuir la estancia hospitalaria, la pronta tolerancia a la vía oral, el retorno a las actividades cotidianas, hacerla de una manera mucho más precoz una vez yo pues hago el uso de pues este tipo de terapias. Entonces la incidencia de los abscesos pues miremos que es casi el 4% en paciente con apendicitis aguda y que pues el uso o recurrir a este tipo de terapias que usualmente pues el drenaje se realizará por técnica de Seldinger a cargo del grupo de radiología intervencionista, puede ser guiada por tomografía, puede ser guiada por ecografía y pues dependiendo del sitio donde se localice el absceso pues así será entonces el abordaje que ellos utilizarán, bien sea transperitoneal o bien sea a lo largo a través del recto o bien sea transglúteo, pues eso dependerá ya de la particularidad de cada una de estos abscesos. Pero pues veamos que haciendo este manejo interdisciplinario pues es muy provechoso para los pacientes. Y por último, acá tenemos esta tabla que es la recomendación que nos ofrece el grupo de infectología del Hospital Infantil de Colsubsidio, en el cual vemos entonces la microbiología que resaltábamos previamente, que son las infecciones intraabdominales prevalentemente, pues habitualmente polimicrobianas, a cargo de los aerobios, los anaerobios, y que la E. coli, perdón, se estipula como la principal agente microbiológico identificado en ese grupo poblacional con la Klebsiella neumonía seguida el Bacteroides fragilis, la recomendación de metronidazol amicacina en nuestros pacientes y como alternativa y muy buena herramienta para estos pacientes la ampicilina sulfactam, la recomendación que nos ofrecen acerca de la dosis máxima a utilizar y nuevamente traer a colación en apendicitis no complicada, en el paciente manejado quirúrgicamente, ya con, digamos que resolución del proceso infeccioso, no se beneficia de continuar la terapia antimicrobiana y por el contrario, solo una dosis única como profilaxis prequirúrgica. En el grupo pues de nuestro hospital, en la apendicitis complicada y peritonitis, de 3 a 7 días, digamos que es la recomendación, nuevamente trayendo a colación que dependerá de la individualización de cada uno de nuestros pacientes y
pues nuevamente en casos de inadecuada respuesta a la ampicilina sulbactam o al metronidazol, con la amicacina en las colecciones intraabdominales, según bien sea la condición clínica de nuestro paciente, pues se podrán utilizar o se podrá recurrir a otros estatutos, como lo será el cefuroxime con clindamicina o con metronidazol, para facilitar posteriormente pues la transición a la vía oral, y que pues en estos escenarios no se usará de rutina la piperacilina tazobactam. Entonces es la recomendación que el grupo de infectología pues nos ofrece. Y como a modo de conclusiones, pues nuevamente, pues resaltar la epidemiología local, que será realmente el parámetro al cual nosotros debemos basarnos para poder hacer pues nuestra adecuación de los diferentes agentes antimicrobianos en las diferentes temporalidades a las cuales yo pueda tener a mi paciente, conocer la farmacocinética, la farmacodinamia, el espectro de los antibióticos que voy a utilizar, el inicio oportuno de la antibiótico-terapia, que incluso conocemos pues es el mayor provecho al que puede someter mi paciente más que el manejo quirúrgico emergente, es el inicio oportuno de la antibiótico-terapia, reducir al máximo el espectro y duración de los antibióticos, nuevamente en apendicitis no complicada, dosis única, individualizar a mi paciente para la evaluación de predictores de éxito o de falla terapéutica para la duración del antibiótico, y cuestionémonos la indicación de antibiótico terapia ambulatoria, qué pacientes realmente se benefician de esta terapia dependiendo de cuál será su, su evolución identificada en la estancia intrahospitalaria, y nuevamente la invitación que pues les traemos para la vigilancia epidemiológica que podamos hacer nosotros a priori para poder más adelante tener ya identificado cuáles son nuestros microorganismos, cuáles son nuestros patrones de sensibilidad y resistencia, para poder entonces encaminar a futuro pues una terapia antimicrobiana mucho más pertinente y mucho mejor indicada, valga la redundancia. Muchas gracias. A la doctora Andrea Castillo le agradecemos muchísimo por la revisión que ha realizado acerca pues de este tema. Queremos en este momento abrir un espacio para algún comentario adicional, preguntas del público hacia la doctora o hacia el tutor. Hola, buenas noches. Habla Iván Buenas Felipe noches, doctor. Gutiérrez. Sí, señor. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Les voy a robar solo 3 minuticos antes de las preguntas. Primero, felicitar a la doctora Andrea. En serio, qué buena revisión que ha hecho. Muy completa, muy buena. Conclusiones están tremendas. Quiero hacer un par de comentarios, si me dan chance, 4 minutos intento. Por Nuevamente supuesto que sí, felicitar. señor. Entonces, miren, siempre que hablamos y pues estamos muy motivados de poder estar acá. Andrés ya nos había contado alguna vez y pues muy contentos de poder intercambiar este tipo de opiniones. Entonces, en epidemiología, en infectología sí que es importante lo que Andrea ha resaltado, y es, fíjense, que es epidemiología local. Y hoy lo hablábamos, un falot es igual en Noruega, en Suecia, en Dinamarca, en Choachí, en Omi o en donde sea, es exactamente igual. Pero desde el punto de vista de enfermedades infecciosas, la epidemiología sí es absolutamente diferente en Reina Sofía, en Clínica Infantil de Santa María del Lago, etcétera. Entonces hay que conocer nuestra epidemiología y ese mensaje es vital. ¿Listo? Estoy de acuerdo. Hoy podemos tener acceso up to date a lo que queramos. Y definitivamente en enfermedades infecciosas tengamos en cuenta nuestros patrones de resistencia y susceptibilidad. ¿Qué les puedo decir de lo que nosotros hemos visto Clínica Infantil del Lago y Santa María, Clínica Infantil Santa María? Y es, de lejos sigue siendo gram negativos, E. coli, el patógeno más frecuentemente identificado, Klebsiella. Y quiero decirles que muy atrás vienen pseudomonas, vienen cándidas, y hay uno que molesta de vez en cuando, particularmente en abscesos y colecciones intraabdominales, que es el estreptococo del grupo viridans, particularmente el anginosus. ¿Por qué digo que es un problema? Porque ese, en teoría, en el esquema amica-metro no está cubierto y en ocasiones él aparece, pero sin duda sí quiero recalcarles, y fíjense, pseudomonas no. Y cuando uno va viendo, oiga, pero si nuestros pacientes de casa, niños, no tienen pseudomonas, uno a veces dice, venga, ¿por qué pensar de primerazo en piperacilina tazobactam? Y entonces la doctora nos mostraba la epidemiología local, y es algo que a veces hablamos con los residentes y uno dice, ay, doctor, pero es que amica, ¿no será que queda corto? Y si ustedes se dieron cuenta, la epidemiología que mostraban DEA, 100% de nuestros gram negativos son sensibles a mica, 100%.
incluyendo los productores de beta-lactamasa. Sin embargo, piperacilina tazobactam puede rondar entre 85 a 90%. Lo que quiero decirles con esto no es decirles que piptazo no sirve, no, ni más faltaba, pero es tener en cuenta la epidemiología local, es decir, oiga, mica es un tremendo antibiótico, es bactericida, efectivamente es fármaco, es concentración dependiente, efectivamente tiene limitaciones y eso hace que estemos a lo mejor modificando su uso y no nos gustan en colecciones intraabdominales, no nos gustan abscesos porque se inactiva, pero quiero decirles en términos de espectro, el espectro es poderoso, más incluso que la piperacilina tazobactam. Metronidazol, recuerden, y eso sí hago una aclaración, cuando lo comparan no tiene beneficio agregarlo, pero acuérdense que el comparador es piptazo, y efectivamente piptazo más metronidazol no tiene utilidad porque la actividad anaerobicida de metronidazol es lo suficiente para pensar en que agregarlo tenga algún beneficio. Y lo único escenario en el que daría beneficio sería en Clostridium, que aquí no es algo importante. Bueno, ¿qué ventaja tenemos usando Ampicilva? Pues es bien interesante, tenemos cifras de resistencia de 30 hasta 40% cuando vemos ampicilina sulbactam, y eso lo vieron en la siguiente diapositiva, o hay una por ahí de parciales de orina, de urocultivos, y fíjense que uno diría con esa resistencia, y fue lo que contribuyó en parte que nosotros cambiáramos el esquema hace unos años. Oiga, venían aumentando las complicaciones intraabdominales en apendicitis no complicadas, abscesos, colecciones, etcétera. Sin embargo, tiene varias o muchas ventajas. Uno, cubre el Streptococcus del grupo virions, ¿cierto? Dos, tenemos posibilidades desde el punto de vista de farmacocinética y farmacodinamia de optimizar este uso de antibióticos. Ustedes seguramente han visto que a veces ponemos cefepime en infusiones extendidas, prolongadas, continuas, etcétera, piptazo. Bueno, ese mismo fenómeno puede darse, ojo, no para que queden todos los casos, pero en algunos escenarios se pudiera hacer con ampicilina sulbactam. Es decir, oiga, un niño que la evolución posiblemente no es la mejor, pero ya vimos que tiene muy buenas concentraciones en colecciones intraabdominales, podemos usar dosis tope, ojo con lo que explicaba la doctora Andrea, de ampicilina en infusiones posiblemente prolongadas. Siempre ver la estabilidad de la molécula, pero es una alternativa. Y dos o tres muy importantes, la posibilidad de switch temprano a vía oral. Entonces fíjense que eso, estoy hablando de las complicadas, es una tremenda, definitivamente, alternativa. Muy cortico y ya termino, sino que es de lo que anotaban, no se nos olviden los tiempos en apendicitis no aplica el 0 a 120, pero muy bien lo que la doctora decía en relación a todos los procedimientos quirúrgicos, se amplió ese tiempo, y recuerden que sí o sí cuando es profiláctico es dosis única. La única evidencia debatida, porque ni siquiera es contundente, es en cirugía cardiovascular, pero fíjense que ni siquiera derivaciones ventriculoperitoneales, yo entiendo que genera estrés. Entonces uno dice, manipulé la vía biliar, voy a dejarle 3 dosis, voy a dejarle 3 días. No se ha asociado a disminución del riesgo de infección, pero en cambio sí se ha asociado al riesgo de eventos adversos y al riesgo de resistencia posterior. Quiero terminar diciendo tal vez un par de cosas en relación a piptazo. Yo lo veo como que ha quedado de pues, muchas cosas de tradición oral. Tradición oral son las 3 dosis. 3 dosis ha sido difícil de trabajar en la clínica, pues clínica infantil con subsidio lo trabajamos desde el grupo de control de infecciones en general. Con la primera dosis se suspende si es profiláctico, pero en relación a piptazo también ha sido un poquito como tradición oral decir, oiga, si es complicada, si es colección piptazo, y entonces por eso queríamos, y lo hizo muy bien la doctora, presentar datos de epidemiología local. Ok, piptazo, ¿qué ofrece sobre otros antibióticos? Cubre pseudomonas, ¿tenemos pseudomonas? No tenemos pseudomonas. Piptazo, ¿qué ofrece sobre otros antibióticos? Mejora el espectro. Pueda que sobre ampicilbactam sí, pero cefuroxime en comparación a piperacilina tazobactam, fíjense que es mínima la diferencia en términos de actividad frente a gram negativos, Proteus, E. coli, Klebsiella. ¿Y qué ventaja tiene dejar, por ejemplo, cefuroxime, metronidazol versus piptazo? Se imaginarán que un piptazo, decir, oiga, son 3 a 7 días para una apendicitis complicada, se imaginarán que eso antes implicaba PHD o 5 o 6 o 7 días hospitalizados. Cefuroclin es una alternativa en el que pudiéramos considerar, oigan, las primeras 24 o 48 horas, si es que requiere tratamiento ambulatorio, pudiera ser un switch oral. Tenemos una muy buena casuística en la clínica y en Clínica Infantil Santa María del Lago para
Ojalá poder publicar pronto y hacer un comparativo piptazo de rutina versus estas otras alternativas. Incluso han visto que optimizando PKs-PDs, dosis altas e infusiones prolongadas, nos va igual, casi igual de bien que con amplisulbactam. La última, perdón, es los cultivos. Efectivamente, y la literatura, y ustedes nos dicen, oiga, pero ¿para qué lo cultivo si no modifica la conducta? Entonces yo puedo decirles que efectivamente eso está escrito y en ocasiones tenemos pseudomonas o tenemos enterococos, menos frecuentes, pero los tenemos, y la evolución clínica del paciente es buena. Entonces uno dice, no lo modifican. Efectivamente, en ese escenario no lo modifican, tiene mayor utilidad cuando la evolución es tórpida, segunda reintervención, múltiples complicaciones, remitido, etcétera. Pero miren que cuando trabajamos este tipo de esquemas antibióticos, este tipo de recomendaciones, necesitamos tener una vigilancia muy clara de nuestra epidemiología, de tal forma que las recomendaciones hagámoslo desde el punto de vista de vigilancia. Tomar estas decisiones con datos en la mano como lo hacemos acá es mucho más fácil. Así que la invitación, siéntense con sus comités, siéntense con sus grupos de infectología, es a hacerlo. La última o el último comentario es 3 a 7 días. Y hablábamos con la doctora Andrea y lo hemos discutido en el interior, al interior en clínica infantil con subsidio, de no hay unos muy buenos predictores para decir este niño mejora o este niño va a requerir 7 días. Y he aprendido de ustedes y algo que describe la literatura, oiga, fecalito en la cavidad, peritonitis de 4 cuadrantes, y vienen otras publicaciones, leucocitosis PCR positiva, y el mensaje y la invitación a todos sería tremendo, intentar, basados en estos datos clínicos, es algo interesante lo que decía la doctora, fíjense cómo las guías colombianas por lo menos incorporan un nuevo concepto que es, oiga, si hay 48 horas después de la resolución de la respuesta inflamatoria, suspenda el antibiótico. Y el mensaje es siempre intentemos acortarlos, definitivamente no se requiere endovenoso. Empecemos a caracterizar nuestros casos, a describirlos. ¿Cómo fueron los hallazgos intraoperatorios? Definitivamente no va a determinar la PCR, la leucocitosis, pero si en alguno de esos casos tenemos para intentar de forma más objetiva en algún momento decir, ok, estos criterios pueden ser de utilidad para, en últimas, un objetivo bien importante para ustedes y para nosotros, disminuir las estancias, disminuir el uso de antibióticos y definitivamente no le tengan miedo a la vía oral. Los antibióticos que usamos en pediatría, la gran mayoría tienen una muy buena biodisponibilidad. De tal forma que, bueno, nuevamente, doctora Andrea, muchísimas gracias y qué pena lo extenso de esos 5 minutos que dije que iban a hacer. Muchas No, gracias, doctor, doctor. muchísimas gracias. Listo, Andrea, muchísimas gracias. Estuvo muy bueno y al doctor Gutiérrez, gracias por acompañarnos en la charla. Y los esperamos para otras próximas charlas y en la próxima charla de la Cátedra Lorencito de Villegas de Santos. Muchas gracias, Muchas doctor. gracias, doctor.